Porcentaje de tolerancia de defecto, ¿no? El porcentaje de tolerancia de defecto. En este caso yo voy a explicar a grandes rasgos un poco lo que es el nivel de calidad aceptable y el nivel de calidad rechazable para poder llegar a un punto más o menos para llegar a ver lo que es el porcentaje de tolerancia por defecto, ¿no? Anteriormente ya una de mis compañeras ha hablado de lo que es el nivel de calidad aceptable, ¿no? Hablando a grandes rasgos, decimos que el nivel de calidad aceptable es más que todo un riesgo del fabricante, ¿no? Que utiliza unos parámetros dentro de lo que es un 95% acepta el lote con un error de porcentaje o menos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un porcentaje de error eh, de cero, de 1, pongan, de 1. Tenemos un porcentaje de error de 1, nos indica que 95% de las veces, 95% de los lotes van a ser aceptados con un error de 1% o menos. Y un 5% de veces se van a rechazar estos lotes que tengan un error de 1% o menos, ¿no? Eso es lo que nos indica el nivel de calidad aceptable. El nivel de calidad rechazable, que es un riesgo también el riesgo del consumidor, es cuando maneja los parámetros del 90% al 10%, ¿no? Que nos indica. De la misma manera, manejamos que existe un error de 1%. Tengamos un error de 1%, un porcentaje de error de 1%, indicándonos que este nivel de calidad razonable, el 90% va a rechazar, el 90% de estos lotes se van a rechazar cuando tengan 1% o más, y 10% de estos lotes se van a aceptar con un defecto de 1% o más. No sé si me dejo explicar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos lotes con 1% o más, casi el 90% de estos no van a ser aceptados, o sea, van a ser rechazados para el consumidor. Y en algunos casos, el 10% van a aceptar con un error por ciento de 1 o más. Por tanto, llegamos a una conclusión de que tanto el consumidor como el proveedor deberían acordar una tasa de defecto, ¿no? Decir, bueno, entonces ponerse de acuerdo con, yo pienso más que todo que aquí interviene el consumidor, ¿no? En cuanto el consumidor va a aceptar un error de porcentaje, ¿no? Aunque en la vida real casi es al revés, ¿no? El consumidor, el proveedor nos indica el error. Para seguir un poco aumentando lo que es explicación de un error, un porcentaje de tolerancia de defectos, también vemos que este error, que aparte del porcentaje de que la población va a aceptar que tenga un error, porque habíamos hablado que la empresa misma anteriormente aceptaba, ¿no? Tenía ya un error de 1%. Esto nos indica que la empresa ya, o el proveedor o el productor, ya maneja, ya sabe que la producción tiene un error. ¿Cómo? Estos errores son estadísticos o promedios, historiales, ¿verdad? Que a través del tiempo ellos ya saben ya el promedio más o menos de errores que ellos van a manejar estadísticamente en cada lote, ¿no? Entonces, estos errores van a ser producidos ya sea por manipulación, por la maquinaria o diferentes productos. Entonces, ellos saben el grado, el porcentaje de error que va a existir dentro de cada lote, dependiendo al producto también que se esté manejando o al alimento que se esté haciendo, en este caso estudiando ingeniería de alimentos.
Entonces, el porcentaje de tolerancia de defectos va a depender mucho al consumidor y al error que la empresa maneje por dentro, ¿verdad? Que ya sepa la empresa por dentro. Más que todo, tendría que ser un acuerdo entre la empresa, entre el productor, el proveedor y el consumidor. Para aportar un poco más a esto, voy a ver un poco a grandes rasgos lo que es la curva de operación. Esta curva de operación es el desempeño del cálculo del mismo, ¿no? El desempeño que va teniendo esta producción dentro de su cálculo. Entonces, esta curva de operación maneja esta ecuación, no voy a entrar a explicar, solamente voy a dar un pequeño ejemplo, ¿no? Donde nos indica que tenemos 10 cajas indicándonos que este N y el porcentaje de error que maneja la empresa. Este es el porcentaje de error que maneja la empresa que habíamos dicho, ¿no? Que era un promedio estadístico que ellos sacaban, ¿no? Que era aceptable para ellos ese error por diferentes situaciones, ¿no? No vamos a admitir un error ya sea bacteriológico, microbiológico, ese tipo de errores, no, sino errores como manipulación, maquinaria, tal vez al empacar, ese tipo de errores promedios. Entonces maneja un error promedio de 2%. Entonces aquí nos indica, sabemos ya que esta curva de operación se maneja dentro del rango de 0 a 1. Aquí vamos a poner de 0 a 1, indicándonos que es un 0% al 100% que podemos encontrar dentro de lo que son los defectos, ¿no? Entonces aquí reemplazamos simplemente nuestros datos en los valores, obteniendo finalmente este valor, sacando así un 0,82, ¿no? ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos quiere decir? En este caso yo estoy buscando un valor, estoy buscando cuántas cajas no van a tener un error, en este caso. Por eso pongo 0. Aquí yo estoy buscando cuántas cajas exactamente no van a tener este error que nos está dando del 2%. Para eso nos ayuda esta ecuación de curva de operación. Entonces yo pongo 0, sin errores, ¿no? Entonces reemplazo dentro de lo que es mi ecuación y tengo un resultado de 0,82. Esto nos indica que 82% de las cajas que habíamos puesto, que habíamos indicado anteriormente, no van a tener ningún artículo defectuoso y el 18% de las cajas tendrán por lo menos un error defectuoso con un porcentaje del 2%, ¿no? Entonces va a existir un artículo defectuoso, se puede decir, por lo menos con un error del 2%. Lo mismo pasaría si nosotros queremos buscar exactamente cuántas cajas van a tener un error. Entonces buscamos con el valor de 1, ¿no? Indicándonos que cuántas cajas van a tener 100% un error del 2%, ¿no? Y así. Eso es en cuanto a el porcentaje de tolerancia de defectos. Paso a explicar lo que es el factor beta, ¿no? En realidad existen dos factores, que es el factor alfa y el factor beta, que igual habíamos tocado al principio de la explicación. En este caso el factor alfa es el riesgo del productor, también llamado error tipo 1. Esto nos indica, habíamos dicho anteriormente que era un promedio del 95% al 5%, ¿no? En este caso para alfa tenemos un 5% de rechazo que tendría el lote con un defecto, con cierto determinado defecto, así sacando nosotros nuestro nivel de calidad aceptable. Y beta, el riesgo del consumidor, ¿verdad? Dámonos error tipo 2, dámonos
un nivel de calidad rechazable, indicándonos que el 10%, en este caso, ya manejamos números, ¿no? Ya no sería en porcentaje. Beta llegaría a ser 0,10 y alfa 0,05, ¿no? Entonces nos indica que 10% va a aceptar el consumidor lotes con un determinado error, ¿no? de manejo, y viendo que en realidad son diferentes, ¿no? En este caso, 5% va a rechazar, el productor va a rechazar lotes con determinado error, y en este caso el 10% el consumidor va a aceptar lotes con determinado error, ¿no? Pasamos a ver lo que es el número de rechazo. El número de rechazo de muestra es el número de muestras que se encuentran con defecto u un error para poder rechazar el lote. En realidad es el número que nos da a través de una tabla que vamos a ver a continuación, el número de muestras, o sea, cuántas muestras contienen un error o defecto. Entonces, indicándonos ese número de muestras, nosotros podemos rechazar ese lote. Entonces, pasamos a ver lo que es la tabla. Aquí vemos nuestra pequeña tabla. Entonces, aquí nos ayuda a determinar el número de error que existe, ¿no? A través de esta tabla nosotros podemos verificar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lote con 250 muestras, nosotros podemos buscar dentro de esta tabla al rango al cual pertenece, ¿no? Entonces, en este caso, yo busco de 151 a 280, donde entran los 250, buscando así en un nivel de inspección general. En este caso, yo quisiera buscar el 2. Inspección general, un nivel de inspección general. En el 2, buscando así qué letra es. En este caso, mi letra es G. Entonces paso a mi siguiente tabla, indicándome así a cuál debo, a qué letra debo ir, ¿no? Entonces en este caso me indica que es la letra G. Dentro de esta tabla también me indica, no sé si pueden ver, a ver, voy a agrandar, ahí está. Entonces nos indica la tabla. Esta tabla nos ayuda también a determinar la cantidad de muestras que nosotros vamos a tomar. Para 250 nosotros vamos a tomar 32 muestras, ¿no? Ahora también tendríamos que determinar de acuerdo al nivel de error, al nivel de calidad aceptable que se maneja dentro de la empresa. Como esto era estadístico, en este caso para G yo voy a buscar un nivel aceptable de 1.5, ¿no? Entonces voy a agrandar un poco. 1.5. ¿No? En este caso, no sé si aquí se logra ver, aquí nos indica el número aceptable y el número rechazable, ¿no? Eso quiere decir que para la letra G, para 32 muestras de 250 unidades de un lote, con un error de 1.5, con un nivel de calidad aceptable de 1.5, en este caso, nos dice que si una muestra está con un error, con un porcentaje de error, esta se va a aceptar. O sea, este lote es aceptable. Si dentro de las 32 muestras existe uno con un defecto, este se va a aceptar. Pero si dentro de estas 32 muestras existen 2 muestras con defectos, este se va a rechazar. Entonces, eso es lo que nos indica el número de rechazo, ¿no? El número de muestras que indican defecto o error para poder rechazar el lote.